Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 20 de noviembre, damos muchas gracias a Dios todos los miércoles porque recordamos que Dios es quien nos da las fuerzas para perseverar en el caminar, en el buscarle, en el aprender de Él y agradarle todo el tiempo. Y pues los miércoles que son días de arpa y copa, que nos recuerdan pues que finalmente las fuerzas vienen de Dios y la ayuda para perseverar proviene del Señor. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, muchísimas gracias por el día que nos regalaste hoy de oración en la iglesia, desde las 6 de la mañana hasta esta hora, las 8 de la noche. Gracias por tu presencia y por las fuerzas que tú nos das, nos infundes y nos das fuerzas nuevas para buscarte cada día. Padre, te pedimos en esta noche que bendigas una vez más tu palabra y con las mismas fuerzas que nos das para buscarte, que también nos des fuerzas nuevas para que tu palabra se vuelva realidad en nuestras vidas y busquemos agradarte con todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que empezamos meditaciones en las cartas de Juan y vamos en la primera carta de Juan. Son 3 cartas, son corticas y vamos a meditar en cada una de ellas, pero ya empezamos la introducción que hace Juan en el capítulo 1, a partir del versículo 1, y hoy vamos a hablar, vamos a hacer la meditación de ese mismo capítulo 1 de la primera carta de Juan, los versículos del 5 al 7. Dicen así: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recordemos que la meditación que hicimos antes de la introducción de Juan, los primeros versículos de Juan, Juan empezaba a hablar acerca de lo que él mismo ha visto, de lo que él mismo oyó y de lo que él mismo fue testigo. Entonces por eso aquí en el versículo 5 dice, y pues de eso mismo que vimos, que Juan mismo vio, oyó, dice, este es el mensaje que hemos oído y que anunciamos, el mensaje que ellos mismos oyeron de Jesús. Y pues Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo, y por eso dice Dios es luz. Y al igual que la meditación anterior, en donde hablaba del principio, en donde hablaba del verbo, nos recordaba mucho al Evangelio de Juan, al capítulo 1, en el principio era el verbo. Aquí mismo este mensaje de la luz también nos recuerda a ese mismo mensaje del Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el cual se dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí hace un mismo paralelo entre la luz y las tinieblas. Y recordando ese Evangelio de Juan en el capítulo 1, hay muchos cristianos que su realidad es que siguen amando más las tinieblas que la luz. Entonces por eso dice, pues Dios es luz. Y pues en la luz no hay forma de esconder absolutamente nada. Dios se revela a sí mismo, se muestra a sí mismo, y por eso cuando a Jesús le dicen muéstranos al Padre, Jesús dice, pues quien me ha visto a mí ha visto al Padre. No hay nada oculto en quién es Dios. No hay un mensaje extraño que nosotros tengamos que descifrar para conocer a Dios. Dios es luz y se da a conocer como es. Entonces dice, en él no hay ninguna tiniebla. Y si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, si nosotros decimos que somos cristianos, que vamos a la iglesia, que amamos a Dios, que queremos agradar a Dios, si nosotros decimos eso, entonces en nosotros no puede haber ninguna tiniebla. Es decir, no puede haber algún lado oscuro maquillado o escondido a los demás. Y es una invitación a pensar por un momento si hay algo en nuestras vidas que a nosotros no nos gustaría que las demás personas supieran. Y en ese sentido, aquí es donde Juan nos está retando a hacer luz, a alumbrar todo lo que hay en nuestras vidas y agradar de tal manera a Dios que no haya nada en nuestras vidas que tenga necesidad de ser escondido o de que nosotros ocultemos en las tinieblas. Dice, si nosotros andamos en tinieblas, aún diciendo que tenemos comunión con Dios, que es luz, entonces dice, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero por el contrario, cuando nosotros desarrollamos una vida en la cual nosotros podemos tener luz para todas las personas, pueden ver al interior de quiénes somos, de cómo actuamos y de todo lo que hacemos, y hay luz en nuestras vidas. No hay nada oculto, no hay nada que pueda estar oculto por las tinieblas. Entonces ahí es donde dice, entonces sí tenemos comunión. Y no solamente para tener comunión con el Padre, con Dios, que es luz. Juan dice, para tener comunión los unos con los otros. Porque finalmente no hay forma de ser cristiano sin el otro. Y hemos hecho varias meditaciones hablando de este tema al respecto. Es imposible ser cristiano sin tener a otra persona al lado. No podemos decir que tenemos paciencia si no tenemos a otra persona al lado. No podemos decir que tenemos amor si no tenemos a otra persona al lado. No podemos decir que Dios nos ha enseñado a perdonar y podemos perdonar si no tenemos otra persona al lado. A quién amar, a quién perdonar, con quién ser pacientes. Entonces por eso dice, si nosotros realmente andamos en luz, entonces realmente podemos tener comunión los unos con los otros. No es, si se trata, la vida cristiana no se trata solamente de cerrar los ojos y pensar en Dios, como a veces se hace pensar dentro de la iglesia. La vida cristiana se trata de hacer lo contrario, de abrir los ojos y ver a las personas que están a nuestro lado y sentir esa empatía por ellos. Y una vez más recordamos el mensaje del Evangelio de Juan en el capítulo 1. Lo que causa a veces tristeza es ese mensaje de Juan, del Evangelio de Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y en nuestra vida cristiana no puede seguir pasando lo mismo, que la luz de Dios llegue a nuestra vida, pero que nosotros amemos más las tinieblas y andemos más en las tinieblas que en la luz, porque finalmente hay obras en nosotros que son malas. Que Dios nos ayude a sacar a la luz todas esas obras que son malas, que nos gusta esconder en las tinieblas, y que nos ayude a andar en su luz. Con esta meditación yo les voy a invitar a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por el reto de tu palabra de andar en la luz. Nuestra realidad muchas veces es que escondemos y andamos en tinieblas en muchos aspectos de nuestra vida, pero ayúdanos a andar en luz y a reflejar este Dios que tú eres, que eres luz, y que no hay nada oculto dentro de ti, sino que el Dios que quiere que nosotros conozcamos todo de Él, que nosotros también podamos ser accesibles y abiertos a esa luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.